Nunca imaginé que una noche de borrachera en las calles de Sevilla pudiera destrozar mi vida de esta manera. Mi compañero de piso, David, me besó frente a todos. Borracho y sin control. Revelando el secreto que había enterrado durante años en lo más profundo de mi alma. Y lo peor no fue el beso, sino la mirada de asco en los ojos de mi familia cuando lo supieron. Como si yo fuera un monstruo que acababa de salir de las sombras. Me llamo Tomás. Y vivo en un piso compartido en el barrio de Triana, donde el flamenco resuena en las noches y el Guadalquivir murmura secretos que nadie quiere oír. David llegó a mi vida hace 2 años. Como un torbellino de risas y confidencias. Un chico de Madrid que huía de su propia familia conservadora para estudiar arte en la universidad. Al principio. Era solo un compañero, compartíamos cervezas. Discusiones sobre política y silencios cómodos mientras veíamos series en el sofá raído. Pero pronto. Sus miradas se volvieron más intensas. Sus roces accidentales se convirtieron en intencionales. Y yo, que siempre había negado mi atracción por los hombres, empecé a sentir un nudo en el estómago cada vez que lo veía sin camiseta por la mañana. Mi familia es de lo más tradicional, mi padre. Un obrero jubilado que aún cree en la España de Franco. Y mi madre. Devota de la Virgen del Rocío. Que me criaron con la idea de que un hombre de verdad se casa. Tiene hijos y no cuestiona nada. Los maricones son una plaga moderna. Solía decir mi padre en las comidas familiares. Y yo asentía, tragándome el veneno para no perder su aprobación. David, en cambio, era abierto. Sin filtros, hablaba de sus exnovios con naturalidad. De fiestas en Chueca donde el amor no tenía etiquetas. Yo lo envidiaba en silencio. Pero también lo deseaba. Y esa dualidad me carcomía por dentro. Como un ácido que corroía mis entrañas día tras día. La tensión empezó a acumularse poco a poco. Como nubes de tormenta sobre el alcázar. David notaba mis miradas esquivas. Mis excusas para no salir con el Avares gay como el Itaca. Donde él bailaba sin pudor. Tomás. ¿Por qué te escondes? Sevilla no es como antes. La gente ha cambiado. Me decía. Pero yo sabía que no era verdad. En mi barrio. Los chismes corrían como el río en crecida, un vecino había sido expulsado de su casa por ser diferente. Y yo no quería ser el siguiente. Empecé a evitarlo. A salir solo. A fingir citas con chicas imaginarias para que mi familia no sospechara. Cada mentira era un clavo en mi ataúd emocional. Y David, herido, respondía con silencios fríos o salidas nocturnas que lo traían de vuelta oliendo a alcohol y a otros hombres. Una tarde. Mi hermana me llamó, Tomás. Papá está mal del corazón otra vez. Ven a casa. Fui. Y allí. En la mesa de la cocina con olor a tortilla de patatas. Mi padre me miró fijamente, ¿tienes novia ya? A tu edad. Yo ya tenía 2 hijos. Mentí. Como siempre. Pero el peso de esa farsa me aplastaba. Regresé al piso exhausto. Y David me esperaba con una cerveza en la mano. No puedes seguir así. Tomás. Te estás matando. Intenté ignorarlo. Pero esa noche. En la fiesta de un amigo común en el Alameda. Todo se descontroló. Bebimos demasiado. Bailamos entre risas. Y de repente. Sus labios en los míos. Públicos. Inevitables. El mundo se detuvo. Y yo.
En lugar de apartarme. Respondí por un segundo. Antes de que el pánico me invadiera. Al día siguiente. La resaca no era solo física. David me miró con ojos arrepentidos. Lo siento. Tomás. Pero no lo siento de verdad. Tenía que pasar. Y yo. Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Supe que esa era la gota que colmaba el vaso. Mi teléfono vibraba con mensajes de amigos. ¿Es verdad lo de anoche? El secreto ya no era mío. Y el pánico se instaló en mi pecho como un huésped no deseado. ¿Cómo enfrentaría a mi familia? ¿Cómo seguiría viviendo en esta ciudad que me ahogaba con sus tradiciones? David intentaba hablar. Pero yo me encerraba en mi habitación. Rumiando el dolor de una vida dividida entre lo que era y lo que debía ser. La presión interna crecía. Como el calor asfixiante del verano sevillano. Empecé a tener pesadillas, mi padre me echaba de casa. La multitud en la feria me señalaba con el dedo. Debbie. Paciente al principio. Se frustraba. ¿Cuánto más vas a aguantar? Yo te quiero. Tomás. Pero no puedo quererte a medias. Sus palabras eran cuchillos. Porque yo también lo quería. Pero el miedo era más fuerte. Iba a misa con mi madre para expiar culpas imaginarias. Rezando por una normalidad que nunca llegaría. Cada día era una batalla, sonreír en el trabajo. Fingir interés en las charlas sobre fútbol. Mientras por dentro me desmoronaba. Una semana después. El inevitable enfrentamiento. David me acorraló en la cocina. Tenemos que hablar con calma. Tomás. Lo de esa noche no fue un error. Fue la verdad. Lágrimas en sus ojos. Rabia en los míos. Cállate. ¿Sabes lo que has hecho? Mi vida se ha ido al carajo por tu impulsividad. Pero en el fondo. Sabía que él tenía razón, yo era el cobarde. El que se escondía detrás de máscaras. Esa conversación duró horas. Entre gritos y silencios. Desenterrando años de represión. Al final. Exhaustos. Nos abrazamos. Pero el daño estaba hecho. El secreto había salido. Y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. El eco de esa noche reverberaba en cada rincón de mi mente. Como el tañido de las campanas de la Giralda en Domingo de Ramos. David y yo nos sentamos en el sofá. Con tazas de café humeante que nadie tocaba. Y por primera vez. Hablé de mi infancia en Sevilla. De cómo mi padre me llevaba a las corridas de toros para hacerme hombre. Y de las burlas en el colegio por ser demasiado sensible. David escuchaba. Sus ojos marrones llenos de comprensión. Pero yo sentía que cada palabra era una confesión que me desnudaba. Los días siguientes fueron un infierno sutil. En el trabajo. En una agencia de turismo donde guiaba a extranjeros por los reales alcázares. Notaba las miradas de soslayo de mis compañeros. Alguien había visto el beso. O lo había oído. Y los chismes se extendían como el aroma del azahar en primavera. Tomás. ¿Es verdad que vives con un maricón? Me preguntó un colega en voz baja. Y yo negué. Con el estómago revuelto. Debbie. En cambio. Lo asumía todo, iba a clases con la cabeza alta. Respondía a las provocaciones con ironía. Soy lo que soy. ¿Y punto? Me decía. Pero para mí. Esa valentía era un lujo que no podía permitirme. Mi familia empezó a oler algo. Mi madre me llamó más a menudo, hijo. ¿Estás bien?
Te noto distante. Yo esquivaba, inventando excusas sobre el estrés laboral. Pero el nudo en la garganta crecía. Una tarde. Fui a visitarlos a su casa en Los Remedios. Un barrio de bloques grises y recuerdos amargos. Mi padre, sentado en su sillón con el periódico, me miró. ¿Ese compañero tuyo? David. ¿No es un poco raro? He oído cosas. El corazón me dio un vuelco. No. Papá. Solo amigos. Pero sus ojos, duros como el mármol de la catedral, me decían que no me creía. La tensión con David se acumulaba en el piso. Compartíamos el espacio, pero no el alma. Él quería más, besos robados. Noches juntos sin miedo. Yo, aterrorizado, ¿lo rechazaba? No aquí. No ahora. Le susurraba. Y él se apartaba herido, saliendo a la calle para ahogar su frustración en bares como el Garlochi, con sus velas y ambiente bohemio. Cada rechazo era una herida que yo mismo me infligía. Un acto de autocastigo por desear lo prohibido. Por las noches, me quedaba despierto, mirando el techo agrietado, preguntándome si valía la pena seguir luchando contra mí mismo. Poco a poco, el aislamiento me envolvió. Dejé de salir con amigos. Evité las fiestas de la feria de abril donde todo Sevilla se desata. David intentaba sacarme, vamos al río. A caminar. Pero yo me negaba. Encerrado en mi habitación con libros de psicología que hablaban de represión sexual. Buscando respuestas en páginas frías. El peso de la sociedad sevillana, con su mezcla de progresismo turístico y conservadurismo profundo, me aplastaba. En las procesiones de Semana Santa, veía a la gente arrodillada. Y envidiaba su fe ciega. Yo no tenía Dios que me salvara de mí mismo. Una noche, después de una discusión acalorada sobre mi cobardía, David salió dando un portazo. Regresó al amanecer, oliendo a tabaco y a otro hombre. El celos me carcomió. Pero no dije nada, era mi castigo merecido. Tomás. Esto no puede seguir así, murmuró al día siguiente. O lo aceptas, o me voy. Sus palabras eran un ultimátum que me dejó helado. Porque perderlos sería perder la única luz en mi oscuridad. Pero el miedo a lo que vendría si lo aceptaba era mayor. La Vica CHAM se intensificaba en detalles cotidianos, una llamada perdida de mi hermana preguntando por David. Un vecino que me saludaba con sorna. Mi reflejo en el espejo que me devolvía un hombre roto. Empecé a beber solo. En la terraza con vistas al puente de Triana. Preguntándome si saltar sería una salida. David me encontraba así. Me abrazaba. Y por un momento, el mundo parecía posible. Pero al día siguiente, el ciclo volvía, negación. Dolor. Silencio. Finalmente, el turning point llegó sin aviso. Era un domingo soleado. Y mi familia me invitó a comer paella en casa. David insistió en acompañarme, es hora de que me conozcan de verdad. Yo, aterrorizado, accedí por debilidad. En la mesa, todo iba bien hasta que mi padre preguntó, ¿y tú? David. ¿Tienes novia? Él, con calma, respondió, no. Señor. Tengo a Tomás.
El silencio fue ensordecedor. Mi padre se levantó. Rojo de ira, fuera de mi casa. Degenerados. Mi madre lloraba. Mi hermana me miraba con lástima. Salimos corriendo. ¿Y en el coche? Yo exploté. ¿Por qué lo has hecho? Debbie. Con lágrimas, porque te quiero libre. Ese momento me dejó en el abismo, dolor crudo. Vómito emocional. Un vacío que me tragaba entero. No hablé durante días. Encerrado en mi habitación. Sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. David esperaba fuera. Paciente. Pero yo estaba roto. Telid ante la realidad que ya no podía ignorar. Los días posteriores al desastre familiar fueron un limbo de silencio y agonía. Me quedé en la cama, mirando el techo como si allí estuviera escrito mi destino. Mientras David entraba y salía con bandejas de comida que apenas tocaba. Tomás. Háblame. Suplicaba. Pero yo no podía, el dolor era un muro impenetrable. Una anestesia emocional que me protegía del colapso total. Sevilla seguía su ritmo fuera, el bullicio del mercado de Triana. Las guitarras en las tabernas. Pero para mí. Todo era gris. Desvaído. Poco a poco. El entumecimiento dio paso a la rabia. Me levanté una mañana. Furioso conmigo mismo. Con David. Con mi familia. ¿Por qué no me dejaste en paz? Le grité en la cocina. Lanzando una taza contra la pared. Él no se inmutó, porque verte sufrir en silencio me mataba más que esto. Sus palabras me golpearon. Revelando la profundidad de su amor. Pero también mi egoísmo. Empecé a salir solo. Caminando por el parque de María Luisa. Donde las parejas heterosexuales paseaban sin miedo. Y yo envidiaba su normalidad mientras mi mente bullía de recuerdos tóxicos. La presión social se intensificó. Amigos comunes me evitaban. O peor. Me enviaban mensajes de apoyo que sonaban a lástima. Tomás. Si necesitas hablar. En el trabajo. Mi jefe me llamó aparte, he oído rumores. ¿Afecta a tu rendimiento? Negué. Pero el estrés me hacía cometer errores. Como perder un grupo de turistas en el barrio Santa Cruz. Debbie. Al verme desmoronarme. Intentaba consolarme, noches de conversaciones profundas sobre identidad. Sobre cómo él había salido del armario a los 18 y perdido a su padre. Pero ganado libertad. El dolor pasa. Tomás. Lo juro. Pero el mío no pasaba, se acumulaba como sedimentos en el fondo de un vaso. Llamé a mi madre. Suplicante, mamá. Por favor. Háblame con papá. Ella. Entre sollozos, hijo. Él dice que no tiene un hijo como tú. Esas palabras me atravesaron como una espadaña en la maestranza. Confirmando mis peores miedos. Empecé a cuestionarlo todo, ¿valía la pena luchar por un amor que destruía mi vida? David notaba mi distancia. Y sus intentos de cercanía se volvían desesperados, besos rechazados. Caricias ignoradas. Una noche. En un bar de la Alameda. Bebí hasta olvidar. Regresé tambaleante. Y encontré a David con las maletas hechas. Me voy. Tomás. No puedo verte autodestruirte. El pánico me invadió, perderlo sería el fin. Lo abracé. Llorando, no te vayas. ¿Te necesito? Esa noche.
Por primera vez. Nos entregamos completamente. Sin barreras. En una explosión de pasión que era tanto amor como despedida. Al amanecer. Supe que el turning point había pasado. Pero el camino adelante era incierto. La DNN continuaba en oleadas, visitas fallidas a psicólogos. Donde hablaba de mi represión como de una cárcel invisible. Usted es gay. Tomás. Acepte eso. Me dijo uno. Pero las palabras rebotaban en mi armadura. David se quedó. Pero con condiciones, tenemos que enfrentar esto juntos. Empezamos a salir a lugares neutrales. Como el Metropol Parasol. Donde la modernidad de Sevilla contrastaba con mi caos interno. Mi familia no cedía. Mi hermana me visitó en secreto, papá está furioso. Pero mamá reza por ti. Sus palabras eran un bálsamo temporal. Pero el rechazo paterno me carcomía. Haciendo que dudara de mi valor. Debbie. Frustrado. Explotaba, basta de victimismo. Lucha por nosotros. Sus gritos eran ecos de mi propia ira interna. Y cada pelea nos acercaba al abismo. El clímax se acercaba. Inevitable como la crecida del Guadalquivir. Una tarde. Recibí una carta de mi padre, no vuelvas a casa hasta que seas normal. La leí en voz alta a David. Y algo se rompió dentro de mí. Ya basta. Murmuré. Esa noche. Lo enfrenté todo, llamé a mi familia. Gritando verdades largamente calladas. Soy gay. Papá. Y amo a David. Si no lo aceptas. Es tu pérdida. El teléfono se cortó. Pero por primera vez. Sentí alivio. No dolor. David me miró con orgullo, eso es. Tomás. Pero el precio era alto, aislamiento familiar. Miradas hostiles en la calle. Empecé a curarme. Asistiendo a grupos de apoyo en el centro LGBT de Sevilla. Donde historias como la mía eran comunes. David y yo fortalecimos nuestra relación. Planeando un futuro lejos de las sombras. Sin embargo, el pasado no se borraba. Mi padre enfermó. Y mi madre me suplicó volver. Fui. Solo. Y lo encontré débil en la cama, hijo. Lo siento. El miedo me cegó. Sus lágrimas fueron mi victoria agridulce. Regresé a David. Exhausto pero entero. La reconciliación con mi padre no fue mágica, fue un proceso lento. Como restaurar un azulejo roto en la Plaza de España. Volví a casa esa tarde con el corazón pesado. Contándole a David cada detalle, las disculpas entrecortadas. Las promesas de cambio. Él me abrazó, es un paso. Tomás. Pero no olvides lo que has luchado. Esa noche. Dormimos entrelazados. Sintiendo por primera vez que el amor no era una carga. Sino una fuerza. Pero la curación traía sus sombras. En el trabajo. Recuperé el ritmo. Guiando tours con una nueva autenticidad, hablaba de la historia queer de Sevilla. De figuras ocultas en los anales. Algunos turistas aplaudían. Otros fruncían el ceño. Pero ya no me importaba. Debbie. Inspirado. Expuso sus pinturas en una galería local. Obras abstractas que capturaban nuestro caos emocional en colores vibrantes. Esto es por ti. Me dijo en la inauguración. Y yo.
rodeado de amigos progresistas. Sentí un atisbo de comunidad. Mi familia pagaba el precio de su prejuicio. Mi padre, postrado por su corazón débil, reflexionaba en soledad, llamadas nocturnas donde admitía su ignorancia, pidiendo perdón por años de palabras hirientes. Mi madre, más abierta, nos invitó a cenar, una comida tensa, con silencios cargados, pero sin explosiones. David se portó impecable, respondiendo preguntas con calma. Y al final, mi padre murmuró, tal vez no lo entienda. Pero te quiero. Hijo. Fue suficiente para empezar. Sin embargo, el trauma dejaba huellas. Tenía noches de insomnio, donde revivía el beso público. ¿El rechazo? David me calmaba, estamos aquí. Juntos. Empezamos terapia de pareja. Desenterrando resentimientos, mi culpa por haberlo hecho esperar. Su frustración por mi lentitud. Cada sesión era una catarsis, liberando veneno acumulado. Sevilla se transformaba en mi mente, ya no era una cárcel, sino un lienzo. Paseábamos por el río al atardecer, besándonos sin miedo, ignorando alguna mirada ocasional. David propuso mudarnos a un piso propio, un nuevo comienzo. Acepté. Y la mudanza fue simbólica, dejar atrás el viejo sofá de confidencias forzadas. Llevar solo lo esencial. El clímax había pasado. Pero sus ondas seguían. Un día, en una manifestación del orgullo en la Avenida de la Constitución, marchamos de la mano, gritando por derechos que yo antes ignoraba. La multitud, colorida y ruidosa, me llenó de energía, por primera vez. No me sentía solo. David me besó ante todos. Y esta vez, no huí. La vida post-caos era realista, no idílica. Mi padre falleció meses después. En paz conmigo. Pero su ausencia me dejó un vacío. En el funeral, mi familia me abrazó, reconociendo mi verdad. David estuvo a mi lado, sólido como las torres de la Plaza de Toros. Empecé a escribir un diario, procesando el viaje, de la negación al acceptance. El amor no destruye, lo hace el miedo. Anoté una noche. David lo leyó y sonrió, deberías publicarlo. Tal vez lo haga. Para otros como yo en esta España dividida. Los amigos regresaron. Algunos con disculpas. Otros con curiosidad. En una cena, conté nuestra historia sin filtros. Y las risas sanaron heridas. Sevilla, con su mezcla de tradición y modernidad, se convirtió en hogar verdadero. Pero no todo era perfecto, episodios de homofobia en la calle. Como un insulto gritado desde un coche. Nos recordaban la lucha. David y yo respondíamos con dignidad. Fortalecidos. Al final de este capítulo, miré atrás, el secreto que nos destruyó nos reconstruyó. David. Mi ancla. Me susurró, somos libres. Y por primera vez, lo creí. Con el paso de los meses, la vida se asentó en una rutina que olía a esperanza. David y yo nos mudamos a un pequeño apartamento en el Arenal, con vistas al Teatro de la Maestranza, donde el ópera resonaba como banda sonora de nuestra redención. Decoramos con sus pinturas y mis libros, creando un espacio que era nuestro. Sin máscaras.
Por las mañanas. Preparábamos desayuno juntos, café fuerte y tostadas con tomate. Riendo de tonterías que antes habrían sido tabú. Mi trabajo floreció, ascendí a coordinador de tours culturales, incorporando perspectivas inclusivas que atraían a turistas LGBT. Sevilla tiene historia que huir. Señores, decía, señalando palacios donde reyes habían amado en secreto. David, con su arte, ganó reconocimiento, una exposición en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, donde una pieza dedicada a mí, dos figuras entrelazadas en tormenta, se vendió por una suma decente. Por nuestro turning point, brindamos con vino de Jerez. La familia se adaptó a regañadientes. Mi madre nos visitaba, trayendo dulces caseros. Y aunque evitaba temas delicados, su presencia era un puente. Mi hermana, más abierta, nos invitó a su boda, venid como pareja. Fue un hito, bailamos bajo las luces, ignorando alguna mirada conservadora. El fantasma de mi padre planeaba, pero su arrepentimiento final me daba paz. Sin embargo, la curación no era lineal. Tenía recaídas, días de duda donde el rechazo pasado me asaltaba. David me llevaba a terapia, donde explorábamos raíces profundas, mi educación católica, el machismo sevillano. ¿Estás sanando, Tomás?, me decía el psicólogo. Y poco a poco, lo sentía. Nuestra relación profundizaba, viajes a Granada, donde en la Alhambra juramos eternidad, noches de pasión que eran celebración. No escapé. David me enseñó a ser vulnerable, llorar no te hace menos hombre. Y yo, a él. Paciencia, no todos crecemos al mismo ritmo. El precio pagado por otros era evidente. Amigos que nos habían dado la espalda ahora buscaban reconciliación. Pero yo elegía con cuidado. En la comunidad LGBT, encontré aliados, voluntario en asociaciones, ayudando a jóvenes en mi situación anterior. Tu historia inspira, me decían. Y eso me daba propósito. Una crisis menor probó nuestra resiliencia, un vecino homófobo nos insultó en el portal. David quiso confrontarlo, yo mediar. Al final, lo denunciamos. Y la ley nos respaldó. Somos más fuertes juntos. Concluimos. Sevilla, con su calor humano, nos abrazó, fiestas en la velá de Santa Ana, donde bailamos sevillanas adaptadas, riendo de la ironía. El río, testigo de nuestras lágrimas, ahora reflejaba sonrisas. En el clímax de nuestra nueva vida, propuse matrimonio en el puente de Isabel II. Bajo estrellas. Sí, dijo David. Y el beso selló un futuro sin secretos. Los años siguientes fueron un tapiz de momentos ordinarios que, en su simpleza, curaban lo extraordinario de nuestro dolor pasado. David y yo nos casamos en una ceremonia íntima en los jardines del Alcázar. Con amigos y mi familia presente, mi madre llorando de alegría. Mi hermana aplaudiendo. El anillo en mi dedo era un recordatorio, del abismo al amor real. La vida cotidiana en Sevilla nos moldeó, mañanas de mercado comprando aceitunas y jamón. Tardes pintando juntos yo. Torpe, él. Maestro. Adoptamos un perro. Un galgo rescatado que corría por el parque, simbolizando nuestra libertad. Profesionalmente, crecimos, yo abrí mi propia agencia de tours inclusivos, David
Exposiciones internacionales. Pero el verdadero triunfo era interno, ya no me despertaba con miedo, sino con gratitud. Mi familia evolucionó, cenas donde hablábamos abiertamente, riendo de viejos prejuicios. Papá estaría orgulloso, dijo mi madre un día. Y lo creí. El mundo exterior no siempre era amable, noticias de ataques homófobos nos recordaban la lucha. Pero contribuíamos, marchas, donaciones, inspirando a otros. En el atardecer de una vida compartida. Miro a David. Arrugado pero hermoso. Y pienso, el secreto nos destruyó. Pero nos reconstruyó mejores. ¿Y si el amor verdadero siempre exige un precio? En Sevilla. Bajo el sol eterno. Encontramos que vale cada lágrima.